Buenas noches, bienvenidos a Alpaca Calma, tu refugio seguro, donde viajaremos a diferentes lugares para encontrar un descanso adecuado. En esta ocasión vamos a ir a la época del Imperio Romano y vamos a escuchar la historia de Carlos, el guerrero estoico. En una fría y serena mañana del otoño romano, cuando el alba apenas susurraba en el horizonte, Carlos se encontraba en el campamento militar, situado en las tranquilas praderas a las afueras de una remota ciudad fronteriza del vasto imperio. El aire fresco acariciaba su rostro y la bruma matinal envolvía el paisaje en un manto de quietud. A pesar de que el sol aún no había asomado, el guerrero ya estaba en pie, como era de costumbre, desde hacía ya hace muchos años. La disciplina y el orden habían sido pilares que regían su vida desde que él, a la temprana edad de 17 años, decidió unirse al ejército. Esa rigurosidad había forjado en él una fortaleza y una destreza en la batalla que le hacían destacar entre sus compañeros. Sin embargo, bajo esa armadura de acero y determinación, Carlos cargaba con una inquietud profunda y silenciosa, una falta de confianza en sí mismo y una capacidad para expresar las emociones que latían en su interior. Mientras caminaba lentamente por el campamento, observaba cómo la niebla se alzaba suavemente, revelando los contornos de las tiendas y los rostros adormilados de los soldados que despertaban con lentitud. El murmullo de sus pasos se mezclaba con el suave canto de las aves que anunciaban el nuevo día. Carlos sentía una conexión especial con esos momentos de calma, donde podía perderse en sus pensamientos y reflexionar sobre el sentido de su existencia y el propósito de sus acciones. Se preguntaba si la senda que había elegido era realmente lo que su alma anhelaba, o si simplemente se había dejado llevar por las expectativas y las obligaciones impuestas. Su vida giraba en torno al cumplimiento del deber, como un devoto seguidor de los principios estoicos que tanto admiraba. Para él, la virtud del guerrero no solo residía en el manejo de la espada y el escudo, sino en la serenidad y el control de las emociones ante la adversidad. Creía firmemente que un verdadero guerrero debía permanecer imperturbable frente a los desafíos, manteniendo una mente clara y un corazón firme. Sin embargo, esa misma filosofía que le brindaba estructura y fortaleza le había llevado también a construir muros alrededor de sus verdaderos sentimientos, temiendo que mostrar vulnerabilidad sería interpretado como una señal de debilidad en un mundo que exigía fuerza y valentía. Una brisa meció las hojas de los árboles cercanos y Carlos respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y calmara su espíritu inquieto. En ese momento, el centurión, un hombre de porte imponente y mirada severa, se acercó a él con paso firme. «Carlos», dijo el centurión con voz grave, «hoy liderarás un pequeño destacamento en una misión a lo largo de las colinas del norte. Necesitamos asegurar las rutas y verificar
que no hayan amenazas para nuestros convoys. La tarea parecía sencilla en apariencia, pero el peso de la responsabilidad cayó sobre los hombros de Carlos como una armadura aún más pesada. Debo ser fuerte, no puedo mostrar duda ante mis hombres, se repetía a sí mismo mientras un torbellino de pensamientos cruzaba por su mente. En su interior luchaba contra él y luchaba también contra el miedo a fracasar, a no estar a la altura de las expectativas que otros habían depositado en él y que él mismo se había impuesto. A medida que el día avanzaba y el sol se alzaba en el cielo, bañando el paisaje con una cálida luz dorada, el grupo se internó en el terreno rocoso de las colinas. El sonido de sus pasos resonaba entre las piedras y el viento susurraba historias antiguas entre los árboles. El silencio era interrumpido solo por el murmullo lejano de un arroyo que corría entre las rocas, como si la naturaleza misma les acompañara en la travesía. Sin previo aviso, emergiendo de entre las sombras de los árboles, se encontraron con una emboscada inesperada de tribus locales. Los gritos de guerra y el choque de las armas rompieron la quietud del entorno. Aunque la batalla fue intensa y feroz, el grupo logró resistir gracias a su entrenamiento y determinación. Sin embargo, durante el combate, Carlos cometió un error de cálculo y estrategia, una vacilación que expuso a uno de sus compañeros al peligro inminente. Aunque afortunadamente nadie resultó gravemente herido, la culpa comenzó a consumirlo como un fuego que arde lentamente. Esa noche, mientras los demás soldados se reunían alrededor de la hoguera, celebrando la victoria con risas y canciones, Carlos se alejó del campamento buscando refugio en la soledad de la noche. Se sentó sobre una roca, contemplando el cielo estrellado que se extendía infinito sobre él. Las constelaciones brillaban como joyas en la oscuridad y la luna derramaba su luz plateada sobre el paisaje. Sentía que el peso de sus pensamientos como una carga pesada en su pecho, incapaz de expresar sus sentimientos de fracaso y duda. El viejo Marco, un veterano del ejército y mentor de Carlos, observó su ausencia. Conocido por su sabiduría y su calma serena, Marco decidió acercarse al joven guerrero. Sus pasos eran lentos y seguros, y su presencia emanaba una tranquilidad que contagiaba a quienes lo rodeaban. Hermosa noche, ¿verdad?, dijo Marco con voz suave, sentándose junto a Carlos. Las estrellas nos observan desde la distancia, recordándonos los pequeños que somos en este vasto universo. Carlos permaneció en silencio por un momento, absorbiendo las palabras de su mentor. Finalmente respondió: a veces me pregunto si mis acciones realmente importan en el gran esquema de las cosas. Hoy cometí un error que pudo haber costado la vida de un compañero. Me esfuerzo por ser perfecto, por mantener el control, pero siento que siempre hay algo que se me escapa de las manos. Marco sonrió ligeramente y miró al cielo antes de hablar. Todos somos imperfectos, Carlos. La perfección es un ideal inalcanzable, pero es en nuestra búsqueda de mejorar donde encontramos sentido. Durante años cargué con el peso de mis propios errores, creyendo que debía llevar esa carga solo. Pero aprendí que compartir nuestras preocupaciones y aceptar nuestra humanidad nos libera y nos permite crecer. Carlos miró a su mentor, viendo en sus ojos la profundidad de alguien que ha vivido y reflexionado sobre la vida y sus misterios. He seguido el camino del estoicismo, dijo Carlos. La disciplina y el control han sido mi guía.
pero siento que algo me falta. Es como si hubiera una parte de mí que está dormida, pero no he sabido despertar. Marco asintió lentamente. El estoicismo no se trata de reprimir tus emociones, sino de entenderlas, aceptarlas. Las emociones son como el agua de un río. Si intentas contenerlas por completo, el agua se estanca y pierde su pureza. Pero si la dejas fluir, puedes aprender a navegar en ellas sin ser arrastrado por la corriente. No puedes caminar solo, Carlos. Construir una red de apoyo con tus compañeros, con tus seres queridos, no es un signo de debilidad, es una muestra de sabiduría y humildad. Las palabras de Marco resonaron en el corazón de Carlos como el eco de una verdad que siempre había conocido pero que nunca había querido aceptar. Por primera vez en mucho tiempo sintió el peso de su soledad y de los muros que había hecho a su alrededor. Comprendió que la verdadera fortaleza no residía en enfrentar los desafíos en solitario, sino en tener el valor de mostrar su vulnerabilidad y buscar apoyo en otros. El silencio se extendió entre ambos, solo interrumpido por el suave murmullo del viento entre los árboles y el canto lejano de un búho. Carlos respiró profundamente dejando que la paz de la noche inundara su ser. Gracias, Marco, dijo finalmente. Tus palabras me han dado mucho en qué pensar. Marco colocó una mano en el hombro de Carlos, transmitiéndole su apoyo. Siempre estaré aquí para ti, muchacho. Recuerda que no estás solo en este camino. En los meses siguientes, Carlos comenzó a abrirse más con sus compañeros, compartiendo no solo sus éxitos, sino también sus dudas y miedos. Descubrió que al expresar sus sentimientos no solo liberaba la carga que llevaba, sino que también fortalecía los lazos con quienes le rodeaban, sus compañeros. Y empezaron a verlo no solo como un líder capaz y disciplinado, sino como alguien en quien podían confiar y a quien podían acudir. Las conversaciones al alrededor de la hoguera se volvieron más profundas y significativas. Hablaban de sus sueños, de sus temores, de la familia que habían dejado atrás y de las esperanzas que albergaban para el futuro. Juntos, encontraron consuelo en la compañía mutua y el campamento se llenó de una nueva energía más unida y solidaria. Carlos también dedicó tiempo a la reflexión personal, meditando bajo la sombra de los antiguos árboles y escribiendo sus pensamientos en un pequeño diario que siempre llevaba consigo. Comenzó a apreciar la belleza de las pequeñas cosas y el aroma de las flores silvestres, el canto del río, el amanecer, la calidez del sol sobre su piel. Entendió que la vida era un delicado equilibrio entre la disciplina y la apertura emocional, entre la fuerza y la vulnerabilidad. Un atardecer, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Carlos se reunió con los hombres, les habló con el corazón abierto, agradeciéndoles por su confianza y expresando su compromiso de ser un líder que los guiaría no solo en la batalla, sino también en la vida. Juntos somos más fuertes, les dijo, no solo como soldados, sino como seres humanos que comparten un camino en común. Aprendamos unos de otros, apoyémonos y en los momentos difíciles celebremos juntos nuestras victorias. Los soldados respondieron con vítores y sonrisas sinceras. En ese momento Carlos sintió una paz profunda y una conexión con algo más grande que él mismo. Comprendió que su propósito no se limitaba a empuñar una espada, sino a ser un vínculo en la cadena que une a las personas, a inspirar y ser inspirado por aquellos que le rodeaban. Bajo el cielo estrellado del imperio,
Mientras las primeras luces de la noche comenzaban a brillar, Carlos, el guerrero estoico, se había transformado en un líder más completo y humano. Había encontrado que el equilibrio entre la disciplina y la emoción, entre el orden y la espontaneidad, descubrió que la confianza en uno mismo nace de la aceptación de nuestras imperfecciones y que el apoyo de los demás es un tesoro invaluable en el camino de la vida. Mientras la luna ascendía en el firmamento, iluminando el campamento con su suave resplandor, Carlos cerró los ojos y sonrió. Sentía que finalmente había despertado esa parte dormida de su ser. Estaba listo para enfrentar los desafíos del futuro con un corazón más ligero y un espíritu más libre, sabiendo que no estaba solo y que juntos podían alcanzar grandes cosas. Y así, en la quietud de la noche, con el susurro del viento como melodía y las estrellas como testigos, Carlos encontró la paz que tanto había buscado, abrazando la plenitud de su humanidad y el inmenso poder de la conexión con los demás. Fin. Hemos llegado al final de nuestro cuento. Espero que, bueno, si llegaste hasta aquí, reflexiones en las enseñanzas de Carlos, en la necesidad de una red de apoyo y de expresar nuestras emociones. También, si tienes dificultades para dormir, considera levantarte y en una hoja de papel escribir las cosas que te están preocupando, escribir tus pendientes, escribir a mano todo lo que está rondando en tu cabeza en este momento, además de ejecutar respiración profunda. Si eso continúa, considera consultar con un médico y que te ayude, porque el dormir y la razón por la cual abrimos este espacio es justamente para incentivar a eso, a soñar y a generar un buen sueño. Gracias por llegar hasta acá.